Hay dos formas de trascender, la de los iluminados que en realidad no tienen nada que trascender y la de los seres ordinarios. Cuando uno medita constantemente con la mente firme en el momento presente, uno adquiere un solo sabor. ¿Qué quiero decir? Anteriormente hablé de que en nuestro interior moran diferentes yoes o egos. Son capas de personalidad que nublan nuestra propia mente. Y cuando queremos estar en silencio, nuestro trabajo sigue en nuestra mente, nuestros estudios, nuestros hijos, etc. Todas nuestras capas de personalidad aparecen en nuestra mente. ¿Por qué personalidad? Porque los objetos mentales están relacionados con un determinado yo, el yo que tienes con tu esposa, el yo de tu trabajo, el yo que tienes con tus hijos. Los objetos mentales no aparecen simplemente por sí, sino porque nos hemos identificado con esos yoes o personalidades. Y al momento de meditar, seguimos siendo padre, doctor, médico, esposo, etc. Por eso es importante, y no solo en la meditación sino en cualquier lugar, estar completamente presentes. Porque si estamos completamente presentes, no hay identificación con los objetos mentales. Porque nada tiene que ver con este momento presente. ¿Qué tiene que ver tu trabajo mientras meditas en silencio? Nada. En cualquier actividad que hagas, no solo cuando estés meditando, cuando aparezcan multitud de pensamientos, dite a ti mismo, ¿qué tiene que ver todos estos pensamientos con este momento presente? Te darás cuenta de que inmediatamente empiezan a desaparecer. Tienen que desaparecer porque esos pensamientos no están ahí solo por estar, sino por tu identificación con el pasado o con el futuro. Por eso, cuando estamos completamente presentes en este momento, la mente adquiere un solo sabor. Pero nos da miedo porque eso significa olvidar nuestro yo, nuestro ego. El olvido es la muerte, y solo cuando te olvidas completamente de ti mismo, el yo muere. No es que el yo esté ahí, y tú estés aquí, ambos no pueden estar a la vez. Por eso la meditación te hace más olvidadizo, porque solo en el olvido te liberas de toda la carga del pasado. Ese pasado con el que has cargado toda tu vida. Esa es la forma de trascendencia, el olvido. Recuerda, tu mente nunca podrá descansar en el aquí y ahora si no aprendes a olvidar. Y precisamente estar aquí y ahora es la forma de olvidarlo todo. Entonces, estando aquí y ahora, te olvidas de tus filosofías, de tu religión, de las falsas concepciones. Y la vida empieza a adquirir un solo sabor, un sabor único. La vida deja de ser compleja solo para un ser que ha trascendido. La vida deja de ser compleja y adquiere un solo sabor porque ahora tienes una visión más amplia, más elevada de la realidad. ¿Cómo es posible? Normalmente pensamos que tener una visión amplia es saberlo todo, pero el saberlo todo es una etapa del próximo nivel de trascendencia. Mientras tanto, la vida adquiere un solo sabor y sencillez. Es como, por ejemplo, cuando estás observando las hormigas. Es una vida tan sencilla la de las hormigas. Pero te aseguro que para una hormiga su vida no es para nada sencilla porque está totalmente integrada en su mundo, ignorante de su vasto mundo alrededor. Pero una hormiga no tiene una percepción más elevada de su realidad. ¿Te has dado cuenta también de que para nosotros las hormigas son iguales? No podemos encontrar diferencias entre ellas. Este ejemplo de las hormigas es lo mismo que sucede cuando trasciendes esta vida humana. Ya no puedes ver los problemas en los que antes andabas sumido. Pero lo más espectacular es que todos los seres humanos te parecerán iguales, con un solo sabor. Como has trascendido el estado humano, todos los humanos te parecen iguales. Ya no encuentras diferencias entre ellos. Y si todos los seres se tornan iguales, eso significa que uno ha trascendido el odio, los celos y el deseo humano. Todo esto existía en relación con los seres humanos. No puedes dejar de odiar si sigue habiendo en ti diferencias entre los seres humanos. No puede haber celos, ni siquiera deseo sexual. Hay muchas cosas que solo ocurren en relación con los seres humanos. ¿Por qué enfatizo a los seres humanos? Porque no tenemos los mismos problemas con los animales. Vemos a todos los animales iguales. ¿Cómo puede haber odio, preferencias, celos, ira? Comprendes que son solo animales. Eso mismo ocurre cuando trasciendes la dimensión humana. Te parecerán iguales todos. Por eso en muchas escrituras antiguas se dice que para los dioses, los seres humanos son iguales, y por eso es difícil complacerlos, para que ellos te hagan favores. Se dice que para ganarte el favor de Brahma, el dios creador, tienes que hacer tapasya o yoga por cientos de años hasta que él esté complacido contigo. Solo para ganarte el favor de los dioses, tienes que demostrar que eres diferente, un ser humano especial, único. Cuando trasciendes esta dimensión humana, no puede haber enfado. ¿Por qué? Pues simplemente tus enemigos y amigos desaparecen.
No se puede trascender el odio mientras sigamos pensando en amigos o enemigos. No puede haber deseo sexual mientras sigamos creyendo en mujeres feas o bonitas. No puede haber trascendencia de este plano humano mientras sigamos haciendo discriminaciones humanas. Tales discriminaciones deben ser olvidadas por completo. Cuando trasciendes, el mundo no vuelve a ser igual, y por más que quieras volver a ver todo igual, no puedes. Por eso se llama trascendente, porque el mundo está solamente en la mente. Si tu mente se ha transformado, el mundo se transforma por completo. No es que el mundo desaparezca o aparezca, nada desaparece ni aparece. Uno simplemente ve diferente. Por eso Buda dice en el Prajnaparamita, la misma medida del reino de los Budas es la misma que la del reino de los seres. Un Buda se encuentra en tu misma realidad. Ahora mismo el Buda está a tu lado. Hay seres celestiales volando por todo tu cuarto. Hay demonios, ángeles por todos lados. Simplemente debes trascender y cuando trasciendes, este mundo desaparece. Y al final, en realidad, trascender no significa abandonar este mundo, sino transformar nuestras mentes, que son la fuente de este mundo. Esta es la primera forma de trascendencia, la forma ordinaria, la forma en la que desde un ser humano uno se transforma en un dios. Ahora, ¿cómo un dios se transforma en un Buda? ¿Cuál es la otra trascendencia? Normalmente confundimos la trascendencia anterior con la trascendencia de un Buda. ¿Por qué la confundimos? Porque un Buda ha trascendido todo, pero no se apega a su trascendencia. Un Buda sabe que todos los seres son vacíos y que no hay ser en ningún lado, pero aún así, no se apega ni siquiera a su visión. Por eso un Buda puede enseñar, puede ser un maestro. Si el Buda se apegara a su visión de que todos los seres son irreales, entonces nunca tendríamos un Buda que nos enseñe el camino. Pero un Buda es tan compasivo que, sabiendo que no hay seres en ningún lado, aunque nunca se mueve, parece que se mueve. Aunque no posea forma, aparece en este mundo humano por su compasión infinita para todos los seres. Los dioses que han trascendido este plano humano, ven a todos los seres humanos como iguales, como animales. Pero no es que nos vean así. Simplemente no puede haber otra forma de ver. Están apegados a su dimensión superior. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de la gran diferencia entre Jesús y el Dios cristiano? El Dios del Antiguo Testamento era totalmente ajeno a este mundo, y era porque para él todos los seres humanos somos ignorantes, pecadores, y por eso cometió grandes genocidios. Pero cuando apareció Jesús, la fórmula cambió completamente porque Jesús era un iluminado, un Buda. Un Buda está más allá de este mundo humano y al mismo tiempo está en él, y por eso puede ser sumamente compasivo, a diferencia de un Dios. Hay algo que últimamente he reflexionado y no es que esto sea verdad, pero podría tener sentido. Creo que el Dios judío Jehová, como no estaba iluminado, se encarnó como ser humano para poder iluminarse, y en su adolescencia viajó al Tíbet y lo logró. Pero ahora debía pagar el karma de los genocidios que había hecho en el pasado, y por eso fue torturado y muerto en la cruz. La verdadera redención no era para los humanos, era para él mismo. Estaba pagando el daño que había hecho cuando era un dios. Esa es una teoría que puede no ser cierta, pero puede explicar algunas cosas. Volviendo al tema, un Buda significa desapego de todo, incluso de las dimensiones más superiores de la realidad. Un Buda nunca desaparece de este mundo al entrar al nirvana. Un Buda que realmente ha alcanzado la completa iluminación, no aparece ni desaparece y por eso está y no está a la vez en este mundo. Ahora mismo puedes ver a un Buda, pero aunque aparentemente está en este mundo humano, habla como un humano, parece discriminar como un humano, realmente no está en este mundo. Un Buda es como si fuera un holograma. Cuando alguien se proyecta como un holograma, digamos que alguien que está en Italia se proyecta holográficamente en Nueva York, el holograma parece que está presente en Nueva York, pero la persona realmente está en Italia. Así es la forma en la que un Buda está en este mundo. Parece estarlo, pero realmente está en su propia morada, siempre en la paz de la iluminación. Pero un Dios no puede hacer esto. Puede intentarlo, pero nunca igualará a un Buda. Por eso un Buda significa también el conocedor de todo. Un Dios es totalmente ajeno a este mundo, pero un Buda está en todo el mundo a la vez. Lo conoce a la perfección porque el tiempo ya no es una limitación ni el espacio. Por favor, no confundamos la trascendencia de un Buda con la trascendencia anteriormente explicada. ¿Cómo la confundimos? Pensamos que como vemos a un Buda como un ser humano, actuando como si fuera un ser humano, aparentemente discriminando, creemos que la trascendencia y el mundo son diferentes. Es decir, creemos que el mundo es ajeno a nuestra mente,
Y entonces queremos trascender el odio, pero sin embargo seguimos viendo al amigo y al enemigo. Queremos trascender el deseo, pero seguimos viendo lo bello y lo feo. Por eso el Buda dice en el Lankavatara Sutra: luego hay otras personas que son dependientes de la noción del no ser de las cosas. Esas personas admiten la existencia de la avaricia, la cólera y la estupidez, y al mismo tiempo niegan la existencia de las cosas que producen la avaricia, la cólera y la estupidez. Seguimos haciendo discriminaciones y sin embargo queremos trascender lo que las discriminaciones causan. Aunque un Buda aparentemente haga discriminaciones, realmente solo está fingiendo hacerlo por compasión a nosotros para que podamos entenderlo. Uno primero tiene que trascender este estado ordinario de ser humano. Cuando aprendemos cómo trascender, primero nos volvemos dioses. Pero si seguimos adelante y nos desapegamos incluso de nuestra trascendencia, nos volvemos un Buda. Buda dice: es como un hombre soñando con un país que parece estar lleno de hombres, mujeres, elefantes, caballos, carros, transeúntes, villas, pueblos, ciudades, vacas, búfalos, mansiones, bosques, montañas, ríos y lagos, y se traslada de un lugar a otro en la ciudad hasta que se despierta. Estando todavía acostado y mitad despierto, recuerda la ciudad de sus sueños y revisa sus experiencias allí. ¿Qué piensas, mamá? ¿Es este soñador que deja su mente vivir en la irrealidad que ha visto en su sueño alguien que pueda ser considerado sabio o tonto? Buda está llamando tonto a la gente que cree que ha trascendido, pero sin embargo el mundo sigue estando presente tal y como es. Porque trascender significa la completa desaparición del mundo. Eres el mundo porque el mundo está solamente en la mente. Por eso también dice: los objetos son discriminados por el An, que es adicto a la afirmación y a la negación, porque su inteligencia no ha sido suficientemente aguda para penetrar en la verdad de que no hay nada sino lo que se ve de la mente misma. Así que reflexionemos bien, el mundo no aparece ni desaparece, simplemente nuestra mente se transforma porque todo está en la mente. Y a menos que uno no trascienda las discriminaciones mentales, que es donde precisamente nace este mundo, uno nunca podrá trascender el mundo. Trascendiendo el mundo nos volvemos dioses. Trascender el mundo y el no mundo es volverse un Buda.